Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 al versículo 10. Amén. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 7, del versículo 8 al versículo 10. Cuando estén ahí como reverencia, se ponen sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: Amén. porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te hemos adorado, Dios mío, hemos bendecido tu nombre por medio de la adoración, la alabanza, Señor. Gracias por permitirnos participar de ello, Padre. Pero ahora ha llegado el momento de que nuestro espíritu se nutra con tu palabra, de que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que agudices nuestros sentidos, Señor, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Padre, danos oídos, Dios mío, que puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Permite que tu palabra penetre hasta las profundidades de nuestra alma, Señor. Separe el alma, el espíritu, Dios mío, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones ocultas de nuestros corazones, Dios mío. Estamos desnudos ante ti, Señor. Padre, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Y bendice a tu iglesia, aquellos que nos han de escuchar por las redes, bendíceles también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Agrega bendición a esta palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria al Señor. Acomódense. Y vamos a empezar en esta mañana con esta palabra. A esta palabra le he puesto como título: la tristeza que nos guía al arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. Sí o sí, todos aquí se han arrepentido. Esa no es la cuestión. La cuestión es si tu arrepentimiento es verdadero o si tu arrepentimiento es un arrepentimiento falso. Tal vez ya has hecho esto decenas de veces. Pecas, te sientes mal por un rato, un peso en tu conciencia, en tu corazón, de repente un poco de vergüenza, un poco de remordimiento. Vas a Dios en oración y dices: Señor, perdóname. Te levantas, te sientes aliviado, solamente por un poco de tiempo con la conciencia apaciguada. Ya no te está acusando tu conciencia hasta que el ciclo del pecado, el remordimiento y el pedido de perdón vuelven nuevamente a empezar la próxima semana, y siempre por los mismos pecados y por las mismas faltas. Pero, ¿y si esa experiencia, si ese ciclo no fuera en absoluto el arrepentimiento bíblico del cual está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en los Corintios? Si eso que tú haces cada 8 días no es la tristeza según Dios que verdaderamente te guía al arrepentimiento, sino, amados hermanos, que tal vez esa tristeza por tu pecado no es una tristeza según Dios, sino que es una tristeza mundana que solamente alcanza tu conciencia y no es el arrepentimiento que lleva a la salvación. Tal vez hoy aquí de verdad que te vas a sentir identificado con este tema que voy a dar. Yo me sentí identificado mientras lo estaba elaborando, y algunas cosas golpeaban mi corazón y siguen haciendo eco en mi vida. Hay una verdad que es muy descuidada, y es esta verdad que vamos a tocar hoy. Es sobre este tema que la Biblia presenta 2 tipos de arrepentimientos. Fue el apóstol Pablo el que escribe una carta a la iglesia de los Corintios, porque de repente los de Cloé le llevan noticias y le dice: ¿sabes qué? En la iglesia hay disensiones, hay pleitos, los hermanos están peleando, unos se levantan a comer, otros no comen juntos, unos se embriagan, hay problemas en los matrimonios, se están divorciando, hay fornicación, están adulterando, están haciendo muchas cosas.
y los de Cloé no era una familia chismosa, no. Ellos fueron a decirle a Pablo porque estaban preocupados de verdad por la iglesia. Ellos no llevaban chisme, fulano anda haciendo, mengano anda haciendo. No, ellos estaban una preocupación que nace de un celo por las cosas santas. Pero aquí vamos a encontrar que uno es el arrepentimiento de Pedro y otro es el arrepentimiento de Judas. Pero déjame decirte que en esta mañana quiero que entiendas algo. Tal vez tú seguido vienes y te postres y le pides perdón al Señor, pero no es la tristeza según Dios. Si fuera la tristeza según Dios, que te guía el arrepentimiento para vida eterna, para salvación, va a haber un cambio en tu vida. Vas a cortar de tajo aquello que te está alejando del Señor. Pero esa tristeza según el mundo que te guía a la muerte es la que empieza a cauterizar tu corazón, tu pensamiento, y empiezas a mirar el pecado como algo ligero cuando no lo es. Uno es el arrepentimiento de Pedro, que lo llevó de vuelta ¿a dónde? A Cristo, y dice que lloraba amargamente. Lo llevó ¿a quién? A voltear y mirar nuevamente a su maestro, el Señor Jesucristo. Mateo 26:75 dice lo siguiente: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y ya te sabes la historia. Pedro regresó a Jesús. Pedro estuvo avergonzado, se fue a pescar, y cuando lo miró, dice que miraron a Jesús en la orilla, que le estaba cociendo unos pequeños peces, y lo reconoció al instante. Y de repente él, amados hermanos, se lanzó primero de la barca y alcanzó allá a Jesús. Jesús lo contrasta ahí y le dice: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Pero tenemos a otro hombre también en la Escritura, y ese es Judas. Espero que no seas como Judas. El arrepentimiento de Judas no lo llevó a la vida eterna, no lo llevó a la salvación, sino que lo llevó a la muerte. Judas también sintió remordimiento, pero ese remordimiento no lo llevó a buscar al Señor. Ese remordimiento lo obligó y lo llevó a suicidarse, y él se mató, y en ese lugar quedaron regadas sus entrañas. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. No busquen, hermano, yo les voy a leer todo, para que no se desgasten hoy. ¿Vieron cómo los amo? Gloria al Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese es el arrepentimiento de Judas. No lo llevó a la vida. No fue un arrepentimiento genuino. Muchos les duele su conciencia cuando pecan. Algunos, amados hermanos, lo hacen como Judas. También se entristecen. Judas se entristeció, al igual que Pedro. Pero ambos arrepentimientos fueron completamente distintos. Ambos sintieron tristeza, pero solamente uno se arrepintió de verdad. ¿Quién se arrepintió de verdad? Aquel que volvió a Jesús con un corazón quebrantado, porque le dolió en el alma haber ofendido el carácter de un Dios santo. El peligro del falso arrepentimiento. ¿Cuál es ese peligro del falso arrepentimiento que muchos de los que están hoy aquí sentados, sin temor a equivocarme, están practicando? Que está diciendo: pastor, sí, hermano, yo puedo darme cuenta, tengo ojos, mis sentidos también están activos, puedo mirar que algunos no están ocupando el arrepentimiento de Pedro. Algunos solamente sienten un golpe de conciencia en su corazón y hacen como que se arrepienten y como que les duele, cuando en realidad están practicando solamente el arrepentimiento de Judas. ¿Cuál es el peligro de este arrepentimiento? Es que parece que es auténtico cuando no lo es. Parece que es real. Te da una sensación temporal de alivio. Te sientes bien por un momento, pero te mantiene atrapado en tu pecado. No te arrepientes realmente. Le pides perdón al Señor. Le dices que te vas a poner a cuentas con Él, pero que te tienes que poner a cuentas con tu hermano. Te levantas pensando que lo vas a hacer, pero realmente no lo haces. ¿Y es por qué? Porque es el arrepentimiento de Judas. Te levantas creyendo que tienes paz con Dios porque acabas de confesar un pecado, cuando en realidad no te has apartado de ese pecado. Simplemente confesaste, es decir, intentaste poner tu corazón en la línea del corazón de Dios, cuando verdaderamente no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos realmente a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Es el pecado que está en nuestro corazón, que ha brotado y lo estamos regando para que siga creciendo y va a dar fruto, y fruto en abundancia también. Después va a llegar la amargura, después va a llegar el odio, después no vas a poder sanar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque es una anestesia espiritual. El pecado de poquitas cantidades, y cuando te hincas, perdóname Señor, pero no estás dispuesto a dejarlo, es una anestesia espiritual que te impide buscar la verdad.
cirugía del corazón y tú ya sabes qué significa eso. La verdadera cirugía del corazón es una conversión genuina que se da por medio del Espíritu Santo, en el cual Él pone un nuevo corazón en ti. Y ese nuevo corazón, sí o sí, sabe andar en los caminos de Dios. Millones de personas, cientos de personas, cada domingo, cada día de servicio, estas personas creen estar perdonadas, pero van a descubrir en el día del juicio que Dios nunca aceptó su arrepentimiento. Ellos son los que van a escuchar de la boca del Señor: nunca os conocí, como dice Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca os conocí es una palabra, amados hermanos, no quiere decir que Dios no sabe quién tú eres por el simple hecho de que no oras o de que no te has arrepentido. Esa palabra nunca os conocí quiere decir nunca tuve intimidad contigo, nunca fuiste parte de mi familia. ¿Recuerdas Génesis? Cuando de repente dice que Adán conoció a Eva, habla de una intimidad, una relación íntima. Eva decía: nunca tuviste una relación íntima conmigo, nunca fuiste conmigo, porque si hubieras sido de los míos, hubieras hecho lo que yo hago. Nunca te conocí. Tu arrepentimiento nunca fue genuino. Pero Señor, yo lloré, ¿sí? Pero no te apartaste. Solamente calmabas tu conciencia. Solamente te hincabas para calmar tu conciencia, pero en realidad tu corazón estaba lejos de mí. Entonces, hoy vamos a mirar entre la tristeza que lleva a la vida y la tristeza que lleva al remordimiento. Una pregunta: ¿cuál es la tristeza que existe en tu corazón cada vez que escuchas la palabra? ¿Cuál es el arrepentimiento que tú crees, porque tú lo sabes, que estás practicando? ¿El arrepentimiento de Pedro o el arrepentimiento de Judas? Prepárate en esta hermosa mañana, porque es hermosa, para poner tu propio corazón en la balanza de la palabra del Señor, la cual pesa nuestros corazones. Hoy no te voy a comparar con el hermano Ricardo ni con el hermano Alejandro. Hoy te voy a comparar y voy a comparar mi corazón a la palabra del Señor. Vamos a llevar nuestro arrepentimiento en el tribunal de la palabra de Dios para ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Listos? Eso solamente fue la introducción. Vamos a empezar, amén. Hoy tengo tiempo, como 2 horas para predicar. Tengo ganas hoy, hermanos. ¿Tienen tiempo? Bueno, con los que tienen tiempo nada más. Vamos a comenzar diseccionando la falsificación, porque hay una falsificación aquí. Hay un arrepentimiento que es falso, sí o sí es 100% falso, aunque aparenta, aunque parece real. De Judas nadie dudaba. Judas comía con Jesús y todos pensaron que Judas era el más piadoso. Cuando quiebran un bote de perfume a los pies del Señor Jesucristo, Judas fue el único que dijo: oigan, delante de los apóstoles y todos, ¿por qué no mejor lo vendemos y ayudamos a los pobres? ¡Cuánta piedad, cuánta misericordia! Nadie podía dudar de quién, de Judas. Todos pensaban que Judas verdaderamente estaba arrepentido, cuando en realidad le pertenecía a Satanás. Hoy aquí en esta tarde o en esta mañana hay alguien probablemente que se ha arrepentido según él, pero en realidad no es el arrepentimiento que nos guía a la salvación. No es la tristeza que quebranta el corazón, simplemente es un remordimiento en su conciencia que lo acusa. No eres tú. Tú deberías decir como los apóstoles: seré yo, Señor. Hermano, hay que sentir el latido de nuestro corazón y hay que darnos cuenta que tenemos la misericordia de Dios hoy en esta mañana. La tristeza del mundo que llevó a Judas a la perdición. Vamos a mirarla. ¿Cuál es su característica principal de esta tristeza? ¿Cuál es esa característica? Es que esa tristeza es enteramente egocéntrica. Siempre piensa en el hombre, en el yo, en mí, en ay, ¿cómo puede hacer esto? Cosas que ofenden tu conciencia solamente, pero no piensas en aquel que has ofendido, en el cual merece honra, gloria, alabanza y adoración. Y cuando pecamos, no pecamos contra un hombre, pecamos contra un ser infinitamente santo. Es por eso que el pecado es horrible delante de sus ojos. Recuerda que a causa del pecado, Cristo Jesús tuvo que tomar tu lugar y ser crucificado, derramando toda su sangre, para que te des cuenta que la justicia de Dios no toma en poco tu pecado. Tu pecado sigue siendo horrible en este instante delante de los ojos de Dios. Su justicia sigue siendo activa.
Y si necesitó un sacrificio tan santo y tan puro como Jesús, imagínate lo que es tu pecado delante de la gloria del Señor. Esta característica es el enfoque falso del arrepentimiento. No está en la gloria de aquel que fue ofendido, sino que está en el bienestar del yo que es perjudicado. En este caso, hermano, la persona que es mundana, aunque esté dentro de la iglesia, siente una tristeza, pero no lamenta el pecado en sí, él lamenta las consecuencias que pueden ocasionar su pecado a su vida personal o a su vida familiar. Tengo una persona, por ejemplo, aquí que está cometiendo adulterio, es un ejemplo, hermano, que está en adulterio y de repente se ve descubierto. Él no está pensando, lastimé el carácter de un Dios santo, no, él está pensando, híjole, ahora tengo que pagar las consecuencias, mi familia me va a dejar, mi esposa me va a abandonar, mis hijos están quebrantados, voy a perder muchas cosas, mi casa se va a perder, ahora voy a ir a juicio. Eso es lo que él teme, pero él no está pensando en el corazón de aquel al cual ha ofendido, el cual es Dios. No se entristece por haber traicionado a un rey santo, no le duele el alma, se entristece porque fue descubierto, porque fue manchada ahora su reputación. Ese hombre que era tenido como honorable, como respetuoso, como un hombre fiel, como un hombre excelente, de repente se ve descubierto y de repente ahora su conciencia es acusada. Él ve manchada su reputación y es lo que le preocupa. Todos los que pecamos, cuando pecamos le faltamos el respeto a Dios. Todos. No hay nadie que diga, ay no, pero es que Dios, ya escuché la verdad, ay, pero es que Dios me conoce, Dios sabe que yo no quería hacerlo. ¿Y por qué lo hiciste si no querías hacerlo? Ay no, pero es que Dios no es como tú. Ten cuidado, qué bueno que Dios no es como yo. Yo no te puedo juzgar, ni te puedo echar al infierno. Temed más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí viene, y lo dijo Jesús, no lo dijo algún predicador, fue Jesús mismo. Es la tristeza de un criminal. Aquí el arrepentimiento falso es la tristeza de un criminal que llora cuando lo agarran, pero no llora por su crimen, sino llora por las consecuencias que su crimen le va a traer, que va a pasar muchos años prisionero en una cárcel. Va a estar encerrado. Así hay personas aquí hoy sentadas, tienen temor del infierno, pero no tienen temor de ofender el carácter de un Dios santo. Ellos temen a las consecuencias por su pecado, porque ya saben que hay un infierno, pero no temen verdaderamente al Señor. Se me despiertan, por favor, no los quiero dormidos. Ábranme bien sus ojos y mírenme, por favor. Si tienen sueño, lávese su cara, no se duerman. Este es un tema importante. Amén. Amén. Dice la palabra, hermanos, en esto que acabamos de mirar. El objetivo de este arrepentimiento no es la pureza. ¿Qué pasa contigo cuando te tiras de rodillas y le pides perdón al Señor? ¿Estás intentando ser más puro delante del Señor? ¿O simplemente estás aplacando tu conciencia que ha sido lastimada? ¿Qué pasa cada vez que nos tiramos a orar y a pedirle perdón al Señor por algún pecado que hemos cometido? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es con la intención de purificarnos o es simplemente para aliviar nuestra conciencia por el pecado que hemos cometido? ¿Qué pasa? Tú que diriges la alabanza, tú que vienes y ministras, yo que predico, ¿qué pasa? ¿Cometiste un pecado en la semana? Vienes y le pides perdón al Señor y te quieres limpiar solamente porque sabes que vas a predicar o porque sabes que vas a ministrar la alabanza, o le pides perdón al Señor porque quieres purificarte, porque quieres ser obediente, porque quieres verdaderamente obedecer a aquel que te ha llamado. ¿Qué haces? ¿Cuántas veces le has pedido perdón al Señor por el mismo pecado, por la misma falta, y no te apartas y ahí sigues con esa falta? Y a veces no son faltas complicadas, son cosas sencillas que tú puedes hacer a un lado, pero simplemente no quieres apartarte. Usa la oración del perdón como un analgésico para la conciencia que te duele, la conciencia culpable, para poder vivir nuevamente, cómodamente en la iglesia. Solamente calmas tu conciencia. Tiene 8 porque llego tarde. Me tocan las cocas después de servicio. Esa persona del arrepentimiento falso hace lo siguiente: no odia el pecado. ¿Tú odias el pecado? Yo quiero pensar que sí. Esa persona del arrepentimiento falso no odia el pecado. Odia el sentimiento de culpa que el pecado causa. Eso que el pecado hace que siente en su corazón porque ya conoce la palabra. Eso es lo que él odia. Pero una vez que la culpa disminuye, el amor por el pecado regresa silenciosamente y vuelve a practicarlo como si no hubiese pasado nada.
Y está pensando, híjole, ni modo, pues voy a fallar otra vez. Pero mañana domingo temprano le pido perdón al Señor. Y Él, que es un Dios amplio en misericordia, me va a perdonar y no pasa nada. Y estamos haciendo un mal uso de la gracia de Dios. ¿Qué pues haremos? ¿Seguiremos cometiendo pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos, apartarnos, amar al Señor como Él es digno de nuestro amor. Vemos esto en el rey Saúl. ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl? ¿Cuántos quisieran ser como el rey Saúl? La hermana Luz está levantando la mano, miren, nada más ella. Carajo, hermana, de veras. ¿Cuántos quisieran ser como el rey Saúl? Rico sí, pero como él no. El rey Saúl, amados hermanos, es uno de los casos que encontramos en la palabra que tiene un arrepentimiento falso. El rey Saúl, al ser confrontado, no se preocupó por el honor de Dios. Él se preocupó por su propio honor y él quería ser reconocido delante de los hombres. Escucha lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Dónde puso el honor de Dios? En segundo lugar. ¿Dónde puso el honor de él? En primer lugar. ¿Sabes qué? No me descubras delante del pueblo que soy un desobediente. Mira, hónrame delante de los ancianos del pueblo y después venimos a adorar a tu Dios. Pero él supo, ¿qué dijo? Yo he pecado. Reconoció su pecado, ¿verdad que sí? Así como tú cada vez que vienes y te hincas: Señor, yo he pecado. Apártate entonces. Apártate. Si no te apartas, de nada sirve que te tires de rodillas si no tienes la intención de hacer morir el pecado que te está dominando. Ese es el arrepentimiento que Satanás está poniendo en muchos corazones y los está llevando a la muerte. Los está engañando porque no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento verdadero. Ahorita todos nosotros estamos aquí tranquilos y contentos y no nos preocupamos por la guerra que está pasando allá en Medio Oriente. Pero si uno de tus hijos estuviera por allá, te aseguro que ibas a pensar de manera diferente. Si tu esposo o estuvieras tú muy cerquita, ibas a pensar de manera diferente. Tal vez ahorita no te preocupas porque no has visto que tu pie está a punto de caer al infierno. Pero aquellos que están en el umbral de la muerte y saben su condición, es cuando empiezan a tener temor en su corazón. Este tipo de arrepentimiento es egoísmo disfrazado de piedad. Ya le pedí perdón al Señor, pero no me aparto. Ya lloré delante del Señor, pero sigo siendo lo mismo, sigo practicando el mismo pecado. Es el hombre intentando usar al propio Dios. ¿Para qué? Para librarse de las consecuencias negativas de lo que su pecado va a provocar en su vida. Todo pecado, grande o pequeño, te va a traer sus consecuencias y Dios no te las va a quitar. Dios no te va a librar. ¿Por qué? Porque te estás rebelando contra un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable. Pero el Señor ya me lavó con su sangre preciosa. Y ya te lavó con su sangre preciosa y te ha rescatado de tu vana manera de vivir. Sí o sí se va a notar en el esfuerzo diario que tú estás haciendo. Vas a querer amarle cada día más, servirle más, con más amor. Vas a perdonar más rápido, vas a matar el orgullo más rápido. Si eres incapaz de perdonar, hermano, yo dudo que el amor de Dios esté perfeccionando tu vida. ¿Amén o no amén? Amén. Examine su última confesión. Karina, examina tu última confesión. Toda la iglesia ahorita examine su última confesión. Y su última confesión tuvo que haber sido esta mañana, porque ya adoramos al Señor. ¿Qué le angustiaba más? ¿El hecho de haber ofendido a un Dios santo o el miedo a sufrir las consecuencias? La respuesta que saques de tu corazón va a revelar, amados hermanos, si tu tristeza es según Dios o según el mundo. ¿Por qué oraste? Si tu oración fue solamente por orar sin importarte, nada más te hincaste, gracias Señor, y supiste lo que dijiste, hermano, mejor ya ni te pregunto. ¿Qué hiciste en tu última confesión? ¿Cuál fue la intención de tu corazón? Porque eso revela en realidad lo que tú eres. Revela si tu arrepentimiento es genuino, es verdadero, o es esa falsificación que Satanás está poniendo en el corazón de muchas personas, no allá afuera, dentro de las congregaciones. Hermano, si el falso arrepentimiento está centrado en el yo, ¿en qué estará centrado el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo? El verdadero arrepentimiento está centrado, es teocéntrico, está centrado en Dios. Está centrado en Dios, amados hermanos. Esa tristeza que llevó a Pedro a restaurarse
Y él, hermano, ¿cuánto tiempo tardaría Pedro para restaurarse? ¿Muchos años? Ay, hermano, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Ya quítate esa palabra de tu boca, hermano, y ven a la Escritura. Aprende de la Escritura. Pedro lloró amargamente y no tardó mucho y él se arrepintió. Y el Señor lo confronta con su pecado, con su falta, y todavía le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Francisco, ¿tú amas al Señor? Amén. Francisco, ¿tú amas al Señor? Mira, si el Señor Jesucristo nos dijera así, como a Pedro, Pedro sabía que lo había ofendido. ¿Tú crees? Miren, mi hermano, ¿tú crees que porque pecaste ayer, Cristo te ama menos hoy? ¿Tú crees que porque no viniste toda la semana al servicio, Cristo te ama menos hoy? ¿Tú crees que porque no vienes a la oración, Cristo te ama menos hoy? No, hermano. Pero Cristo quiere que tú tengas esa relación íntima y que te quiere ver en su casa de oración. Quiere que ores, quiere que convivas con los hermanos. Él quiere que te santifiques por medio de su palabra. Pero eso no te da el privilegio de practicar esas cosas que te apartan del amor del Señor. Si estás tibio o te has enfriado, tú sabes por qué. El verdadero arrepentimiento entonces está centrado en quién, hermanos? En Dios. El verdadero arrepentimiento no comienza con una mirada a tu pecado. A ver, ¿cuántos pueden mirar su pecado? El último pecado que cometieron, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el último pecadito que cometiste? ¿Una ofensa a tu hermanito? ¿O una ofensota a tu hermanote? ¿Cuál fue el último pecado que cometiste? ¿Tus ojos se llenaron de lujuria o de lascivia? ¿Tu corazón tuvo un mal pensamiento contra algún hermano? ¿Cuál fue tu último pecado? Examínalo. Ahora, después de que lo hayas examinado, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué hiciste? Volteaste a ver tu pecado y como miraste tu pecado te sentiste bien sucio, inmundo y dijiste: Señor, no soy digno de estar delante de ti. Pero solamente disfrazaste eso como para que el Señor te perdonara. Dios no puede ser burlado, Él te conoce. Él sabe cada palabra que tú dices. ¿Tú crees que le puedes decir como le dices a tu papá? Papi, no me alcanzaba el dinero y agarré tu dinerito para comprarme unas sabritas. Él ya te conoce, hermano. Él tiene una ventaja sobre ti. Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que estamos haciendo. El verdadero arrepentimiento comienza con una mirada a Dios. No se trata de que volteas a ver tu pecado. Cada vez que mires tu pecado te vas a sentir sucio, te vas a sentir indigno. Y lo somos, hermano. Somos sucios, somos indignos. Pero cuando miramos al Señor, cuando volteamos a ver al Señor, amado hermano, esa es una luz divina y sobrenatural, amados hermanos. Es cuando el Espíritu Santo te da por primera vez un atisbo de la abrumadora belleza de la santidad de Dios. Cuando realmente miras la santidad del Señor, vas a exclamar como exclamó Isaías: ay de mí que soy hombre muerto, porque yo siendo un hombre de labios sucios, un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Santo de Israel. Hermana, qué bonitas se ven las estrellas. ¿Ya miró? Vean, hermano, para allá. Vean qué bonitas están. ¿No las ve? Claro que no las ve ahorita. Pero ¿qué pasa cuando el manto de la oscuridad se pone en el firmamento? Cada estrella brilla gloriosa, hermosa, preciosa. Así es cuando miramos la gloria y majestuosidad de nuestro gran Dios y podemos mirar la podredumbre de nuestro corazón. Y es cuando decimos: Señor, me estoy manchado, estoy sucio. Ahorita no podemos mirar las estrellas porque hay algo que opaca esas estrellas, es la luz. Asimismo, no podemos mirar ahorita nuestro pecado mientras no podamos mirar la belleza de la santidad de Dios. Tú dices que Dios es santo, pero no entiendes esa palabra, porque si la entendieras, no haríamos lo que hacemos. Nos comportaríamos de una manera diferente. Es solamente contra ese fondo, hermanos, contra ese telón de la santidad de Dios, que podemos mirar cómo es realmente nuestro pecado. Es solamente así. El pecado no es solamente un error que cometemos, no, hermanos, sino que es una monstruosidad. El pecado es una traición atroz a Dios. Sergio, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? Por nosotros los pecadores. ¿A causa de qué murió el Señor Jesucristo? A causa del pecado. ¿Cómo creen que Dios mira el pecado si a su único hijo, su unigénito hijo, lo puso en la cruz y toda su ira, escucha, toda la ira del Padre cayó sobre su propio hijo a causa del maldito pecado?
¿Te puedes imaginar? El pecado es una maldición. Maldito todo aquel que muere en un madero. Maldito todo aquel que no ame al Señor Jesucristo. Eso dice la Escritura. Esa causa del pecado, amados hermanos. Una persona realmente arrepentida odia el pecado. No solamente algunos pecados. Una persona genuinamente arrepentida, nacida de nuevo, engendrada por Dios, aborrece sí o sí el pecado. Todo el pecado, toda clase de pecado. No primordialmente porque se va a ir al infierno. No, él no está pensando es que si peco me voy al infierno. No, él aborrece el pecado que su propio corazón atrae porque la concupiscencia sigue morando en nuestro corazón. Sino que él odia el pecado. ¿Sabes por qué? Por el Dios al cual él ahora ama y no está dispuesto a ofender. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos una guerra sin lugar a dudas. ¿Amamos el pecado? Claro que no. ¿Quiénes no aman el pecado? Los que ahora le pertenecen al Señor, los que tienen un genuino arrepentimiento. Los que no, hacen como que no les gusta el pecado, como que lo aborrecen cuando en realidad se deleitan. Salmo 51, versículo 1 al 4 dice, es algo que hizo David, una oración que hizo David. ¿Y sabes por qué está esta oración ahí en los Salmos? Porque David de repente miró la santidad del Señor y se sintió completamente sucio, así como estaba. Era algo repugnante. Pero miren el verdadero arrepentimiento en estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vuelve aquí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escucha esta frase, hermano, escucha. Contra ti, dos veces lo menciona. Hace una severidad ahí. Señor, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51 del versículo 1 al 4. David no hizo lo que hizo Saúl. ¿Saúl qué dijo? ¿Sabes qué? Hónrame delante de los ancianos del pueblo. No, David dice, Señor, contra ti he pecado. Límpiame, por favor. Ten de mí misericordia. Lávame más y más de mi maldad. Por favor, quita este pecado que me acusa, que me lastima. ¿Has orado alguna vez así? En el cual tú sientes que tu corazón se desgarra de tu pecho y que no te quedan ni siquiera lágrimas para pedirle algo al Señor. ¿Lo has hecho? ¿Sabes el dolor y la tristeza que genera cuando verdaderamente el Señor quiebra tu corazón y hace mirar tu impureza? ¿Sabes lo que se siente quebrantarse delante del Señor con un corazón que te lastima porque has ofendido su santidad? ¿Lo sabes? Porque si lo sabes, déjame decirte que le perteneces. Sin lugar a dudas, le perteneces al Señor. Pero si jamás has experimentado eso cuando pecas, tendrías que analizar tu vida a la luz de la Escritura. Dios conoce cada lágrima que has derramado. Y sabe si lo has hecho porque de verdad has ofendido su carácter o por la consecuencia que ese pecado va a traer a tu vida. Él lo sabe. Él conoce nuestros corazones. Aunque su pecado de David destruyó una familia, mató a un esposo. La Biblia no dice si tenía hijos, pero si tenía hijos, sus hijos se quedaron sin padre. La Biblia no lo menciona. Simplemente era la esposa de un hombre al cual David mandó a matar. Destruyó una familia. Pero su confesión principal es vertical. Él no le da tantas vueltas. Mira, Señor, yo lo hice porque fulano, porque no. Él dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Delante de ti he hecho lo malo, Señor. Yo soy un malvado. Yo merezco todo lo que está pasando, pero ten misericordia de mí. Esta oración, amados hermanos, contra ti solo he pecado. Es el enfoque de su agonía. Era su ofensa contra el carácter de un Dios santo. Mira, nosotros caminamos toda la semana. Pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y nos sentimos cómodos. Venimos a la iglesia y hacemos como que cantamos, pero Dios nos conoce. Él sabe por qué estás aquí. Él sabe la condición de tu corazón y sabe la hipocresía de nuestras palabras cuando no llevan la verdad de su palabra. Pero también sabe cuando, aunque son pocas tus palabras, hay sinceridad y está la intención en tu corazón de apartarte de aquello que Dios aborrece, que es el pecado, al cual aún siguen amando a algunos, no todos.
Le corto aquí, hermanos, y le corto otra parte para el otro domingo, o la terminamos. Este es el día del Señor, ¿verdad? Mira, hermano, me traje 2 paquetes para los que quieran mucho. Aquí está el otro. Esta es la esencia, hermanos, del hombre regenerado. Esta es la esencia, la de David, del hombre que verdaderamente ama al Señor. De aquel que corre como Pedro a los pies del Señor Jesucristo. Esta es la esencia del hombre regenerado. Este que reconoce contra ti, Señor, contra ti sobre el pecado. Él no se justifica delante de Dios. Yo lo hice por la culpa de la hermana Lili, porque la hermana, no, el hombre que verdaderamente conoce al Señor dice, soy yo el culpable y he pecado contra ti, Señor, te he ofendido a ti, mi Dios. Esa es su esencia. Pero ¿cuál es la esencia del no regenerado? Saúl fue convencido de que ofendió al Señor. Yo he pecado, dijo Saúl, pero él quería el honor para él, no quería que su honor se viera manchado. Y David no. A él importaba el honor del Dios al cual él servía. Solo el hombre regenerado, escúchame bien, solamente el hombre regenerado, la mujer regenerada, es convencido o convencida de que el pecado es malo en sí mismo. De que el pecado, amados hermanos, es malvado, es malo, es sucio. ¿Por qué? Porque viola el carácter de un Dios santo al cual ahora amamos. Cada vez que nosotros pecamos, ofendemos el carácter santo de Dios. Eso es lo que hacemos cada vez que cometemos pecado. Una pregunta. Cuando tú pecas, ¿qué te quiebra? ¿La vergüenza de tu imagen manchada? ¿O el dolor de haber entristecido al Espíritu Santo? ¿Qué haces? ¿Confiesas tu pecado con quebrantamiento o escondes tu pecado debajo de la alfombra para que nadie lo sepa? Incluso el pecado de los que viven contigo, ¿lo reprendes? De un hijo que está fornicando, de una hija que está cometiendo indecencias conforme a la Escritura, de un joven o de una joven que no quieres lastimar su corazón y quieres que las cosas estén en calma. ¿Qué haces? Porque recuerda que si tus hijos pecan, están pecando contra el carácter de Dios y necesitas reprenderlos. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan qué es lo que están haciendo y contra quién lo están haciendo. No tomes en poco el pecado, porque Dios no lo toma en poco. Para Dios es algo muy delicado. El falso arrepentimiento se preocupa entonces por la reputación del pecador, pero el verdadero por el honor del Salvador. ¿Qué es lo que te preocupa a ti cuando pecas? Un árbol se conoce por su fruto, ¿cierto o falso? También, amados hermanos, de la misma manera, un arrepentimiento se conoce por sus resultados. Cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido, hay un cambio. Cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido, amados hermanos, la tristeza del mundo, la tristeza según Dios, se va a notar en su vida. ¿Cuál es la tristeza según Dios? De aquellas personas que dicen que se arrepienten, pero no se apartan, siguen practicando las mismas cosas. Pero aquel que verdaderamente se ha arrepentido, ¿qué hace? Se aparta, mata el pecado, lo aborrece, se hace hasta lo imposible. Estos dos arrepentimientos, aunque puedan parecer, amados hermanos, similares, en el momento de la angustia producen, amados hermanos, destinos completamente diferentes, opuestos, y frutos también completamente diferentes. En la vida de una persona se va a notar si su arrepentimiento es genuino. ¿Por qué? Por su conducta. ¿Te has arrepentido de algo en esta semana? ¿Alguien te ha ofendido en esta semana? ¿Y ya lo perdonaste? Ahí está el fruto de tu arrepentimiento. Si no eres capaz de perdonarlo, arrepentimiento según el mundo te lleva a la muerte. ¿Ya lo perdonaste o ya le pediste perdón? Arrepentimiento según Dios, eso es un fruto. El falso arrepentimiento, por estar enfocado únicamente en aliviar ese sentimiento de culpa. Ese arrepentimiento que solamente provoca un dolor por la culpa que sientes. Te voy a decir algo. Ese arrepentimiento jamás, escúchame bien, abre bien tus oídos, jamás va a producir odio por el pecado. Es que él me ofendió, perdónalo. No, él me ofendió, perdónalo. No,
Jamás va a producir un odio por ese pecado. ¿Cuál? La falta de perdón es un pecado. Jamás lo va a producir. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando verdaderamente hay un arrepentimiento, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer lo que Él quiere que hagas, que obedezca su palabra. En este caso, ¿qué vas a hacer? Si has ofendido, te han ofendido, perdonar o pedir perdón. Si no lo haces, ahí tienes la respuesta. La persona puede intentar manejar su pecado, que nadie se dé cuenta, sonreírle a alguien como que ya hicieron las paces, pero él sabe por dentro que sigue estorbado su corazón porque no está dispuesto a perdonar. Usana la esquima. Ocultamos el pecado, mejoramos en algunas áreas de nuestra vida, evitamos esas situaciones obvias de tentación, pero aquí el problema es que no se habla y lo trata mal y la mamá le dice: déjala, mijo, esa es una mala mujer. ¿Y qué hace el muchacho? No, mamá, déjame sufrir, yo la amo. Pues igualito te pasa con el pecado. Abandona tu pecado. No, Señor, de verdad que yo no lo voy a hacer, pero mírame, no me lo quites. ¿Pero es por qué? Porque no atacamos la raíz. ¿Cuál es la raíz? El amor al pecado. Amamos el pecado, amados hermanos. Es por eso que el ciclo del pecado siempre vuelve de la misma manera. ¿Cuál es el ciclo del pecado? Vengo, mi remordimiento, se repiten mis palabras: Señor, perdóname, pero no te arrepientes de verdad porque te levantas y tú ya sabes que lo vas a volver a cometer la misma semana o al otro día o después en la tarde, y eso habla de que no hubo un cambio real, sino solamente una gestión de crisis. Me siento mal, voy y le pido perdón, me siento bien, me levanto y al otro día lo vuelvo a hacer, y es tu círculo vicioso. No es arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento nos lleva a la muerte. En cambio, el verdadero arrepentimiento, ese por nacer de un nuevo odio por el pecado, porque un nuevo arrepentimiento provoca que aborrezcamos el pecado que antes amábamos, amados hermanos. Ese sí te va a exigir una ruptura. El que adulteraba, no adultere más. ¿Qué va a hacer el adúltero? Va a cortar de tajo. El que robaba, no roba más. ¿Qué va a hacer? Va a cortar de tajo. El que odiaba, no va a odiar más. ¿Qué va a hacer? Va a matar eso. Y hay una característica, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos amar. Y una de las cosas que vamos a amar es la santidad de Dios. Eso pasa cuando el verdadero arrepentimiento llega. La palabra bíblica para arrepentimiento, tú ya te la sabes: metanoia, significa un cambio completo. ¿De qué? De mente, de voluntad, de dirección. Vas caminando en una dirección, un giro de 180 grados, no de 360, de 180 grados, y cambias literalmente tu manera de caminar. Es por eso que cuando Juan el Bautista predicaba, dice que los escribas y los fariseos salían a verlo, pero ellos salían no porque querían arrepentirse. Y Juan el Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo: generación de víboras, ustedes salen al desierto como las víboras y vienen a ver. Y por eso les digo: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos acá muy santurrones, y ellos conocían la palabra. Yo ya se los explicaron a ellos, ya les dije que no hagan esto, que no hagan lo otro. Y tú, ¿por qué lo sigues practicando? ¿Por qué lo sigues haciendo? Y por eso, en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Estas mismas palabras aplican para nosotros. Debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si verdaderamente el Señor nos ha salvado y nos hemos arrepentido genuinamente, nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ay, mi hermano José Ángel está ganando ya un departamento en el cielo. Tanta agua que me da. Yo lo siento por los demás, ahí les va a rentar el hermano, ya va a tener cuartitos en el cielo. Ya ves, el hermano está en su propio corazón, tiene que esforzarse sí o sí. ¿Por qué? Porque aquella persona que no mortifica el pecado está diciendo todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 5, sí o sí, dice: quítense todos esos malos hábitos del viejo hombre, mátenlos y revístanse del nuevo. Entonces, es como un hombre que dice estar arrepentido porque tomó veneno y él sabía que ese veneno lo estaba matando. Bueno, en otras cosas pues te voy a decir: ese vinito que tanto les encanta a algunos,
Les encantaba, aquí ya puro regenerado. De repente como que lo mencionamos, pero nada más de puro testimonio. Pero aquellas personas que dicen que odian el alcohol porque quita la vida, pero lo toman en pequeñas dosis. Ese arrepentimiento, amados hermanos, lo llevó a tomar medidas drásticas. Solamente abandono el alcohol, pero ya no lo tomo. Bueno, de vez en cuando, ahora soy un tomador social en fiestas o cuando estoy enfermo me tomo un traguito. Pero en realidad, hermanos, no ha cortado el pecado. Así es la oración cuando tú le dices, Señor, quítame este pecado, perdóname, Señor. Pero te levantas y lo vuelves a hacer. Estás tomando ese veneno por dosis pequeñas. Pero, hermano, después de escuchar esta descripción de lo que es el falso arrepentimiento, de lo que no es el arrepentimiento genuino, sino que el verdadero arrepentimiento, que dijimos que es un odio por el pecado. Un arrepentimiento genuino es un odio por el pecado que nace de un amor. ¿Por qué? Por la santidad de Dios, así como el cielo. ¿A cuántos de ustedes? A ver, hermanos, yo sé que todos nos hemos puesto románticos en algún momento, cuando estamos en un lugar bien oscuro, como cuando fuimos a Guacalapa y miras ese cielo estrellado tan bonito. ¿Verdad que allá donde no hay mucha luz, cómo se disfruta mirar el cielo? Porque ves la belleza de aquel arquitecto que puso cada estrella y esa rueda brillante que se llama luna. Y tú hasta te quedas, ¡ay! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! O sea, te pones, mira qué belleza. Y empiezas a filosofar como diciendo, ¡wow! Alguien puso esa estrella allá. Mira qué bonito se ve todo eso. Hermanos, después de que nosotros entendemos lo sucio y lo vil que es el pecado, y miramos la gloria del Señor, su santidad, su limpieza, lo que Él ama, es imposible que alguien que ha sido salvado y regenerado por Cristo vuelva nuevamente a mirar lo sucio como algo bonito, como algo que le agrada. Y sigue mirando el pecado como algo agradable. Te tengo una mala noticia. Tu arrepentimiento no ha sido el arrepentimiento que enseña la Escritura. Si te sigues deleitando, aunque sea con dosis pequeñas, para que no se le olvide a tu cuerpo, déjame decirte que el arrepentimiento genuino no ha llegado a tu vida. Ahora, ya sé que viene esta pregunta. Entonces, ¿necesito esforzarme más para arrepentirme, así como usted lo está diciendo, pastor? Necesito hacerme cada día más esforzado para que yo pueda arrepentirme así. Esta es una trampa mortal. Esta es una trampa, amados hermanos, porque aquí entra la religión de la justicia propia. Yo me gano mi salvación y me vuelvo justo por las cosas que yo hago. Nada en la carne, absolutamente nada. Nada en tu carne puede producir algo espiritual. Solamente, amados hermanos, el Espíritu Santo puede producir esto. El intento de producir un fruto espiritual con la fuerza de la carne es imposible. Hermanas, ¿cómo cuántos días tardará para que esto dé un mango? ¿Cómo? Años. Parece mi planta de mango. ¿Cuándo va a dar un mango? Nunca. Nunca, hermana. Ahora peor tantito esa que está allá. ¿Cómo cuánto tiempo, hermanos, irá a dar más flores? Nunca. Entonces, ¿por qué? Porque el fruto de esta planta no es mango, ¿verdad que no? ¿Cuándo la carne va a producir algo espiritual? Jamás, porque estamos muertos en delitos y pecados, no tenemos vida espiritual. ¿Hasta cuándo entonces podemos producir algo? Hasta que el Espíritu de Dios, por medio de su bendita palabra, haga algo en nuestros corazones, cambie el corazón de piedra, ponga un corazón de carne, escriba sus leyes y sus mandamientos y nos haga andar en ellos. La verdad más humillante, pero también que es liberadora sobre el arrepentimiento, es esta: tú no puedes producir un arrepentimiento genuino. No puedes. Y entonces, hermano Ricardo, el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, no es tu contribución a la salvación. Tú no puedes. La salvación, amados hermanos, es parte del mismo don. ¿De qué don? Este arrepentimiento viene con tu salvación. Solamente los salvados, solamente aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, solamente aquellos que verdaderamente el Señor ha cambiado su corazón, pueden seguir practicando toda la vida este arrepentimiento. Esta clase de arrepentimiento no es la puerta por donde pasamos una vez en la vida. ¿Sabes? ¿Has escuchado esa oración de, sí, hermano, usted debería de arrepentirse? No, hermano, yo ya le entregué mi vida a Jesús, hice una oración, ya crucé por la puerta. No, hermano.
El arrepentimiento no es la puerta de entrada. El arrepentimiento es el camino diario de cada uno de los creyentes. ¿Estás caminando por ahí? Me dejaron bien solito, sentí bien feo. ¿Estás caminando por ahí? ¿Cómo? Ya está como el que ¿cuántos años cumple? Hoy va a haber mole, hermanos. Hermanos, el arrepentimiento genuino no lo puedes producir. Es por eso que esta vez, ahora sí, hermano, le voy a echar hartas ganas. Escuché la palabra y yo sé hace que les ahora sí le voy a echar ganas. Y a los 15 días, igualitito, embarrado en el mismo pecado. No lo puedes producir. Ahora sí, hermano, ahora sí voy a tener vida de oración, la palabra, ahora sí me voy a santificar. No se puede si el Espíritu Santo no hace esa obra en nuestras vidas. Pero ¿qué sí es lo que puedes hacer? Estar escuchando la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que el verdadero arrepentimiento puede llegar a tu vida, porque es una obra especial del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que son salvados. Los que estamos estudiando predestinación, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. No lo podemos producir nosotros, necesitamos la palabra, sí o sí. Por eso tu hijo que se congregó mucho tiempo, que estuvo en el servicio en la obra, ahora está tirado de borracho, ahora no quiere saber nada del Señor porque él no pudo producir un arrepentimiento genuino, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo por medio de la bendita palabra. Y eso que hace el Espíritu Santo va a provocar un fruto en el cual va a andar todo el tiempo. ¿Y cuál es? Un estilo de vida en el cual todo el tiempo hay arrepentimiento. No va a decir, yo ya hice una oración un día. No, él todos los días camina, no pasa la puerta. No, él es su camino diario hasta llegar a la presencia de Dios. La Biblia es clara en Hechos capítulo 11. Los apóstoles concluyen diciendo que Dios había concedido arrepentimiento para vida. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. ¿Quién lo empezó? Fue Dios. Y entonces, ¿por qué algunos no pueden ser obedientes a Dios? Porque el Señor no ha hecho esa obra. ¿Amén o no amén? Hechos 11, de 17 a 18 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién lo hizo? Fue el Señor. Hechos capítulo 11, versículo 17 al versículo 18. Segunda de Timoteo capítulo 2. Escucha, ya había unos hermanos en la iglesia y escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pablo nos instruye ¿a qué? A corregir a los opositores. ¿Dónde estaban? Dentro de la iglesia. Los que se oponen a la palabra, los que quieren de repente hacer su santa voluntad y aparte de eso enseñar a la iglesia otra cosa, que andan causando divisiones y otro tipo de cosas dentro de la misma iglesia. Escucha lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahora escucha esta parte. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién dio el arrepentimiento? Fue Dios. ¿Dónde? Estando dentro de la iglesia. Incluso aquellos que se estaban oponiendo a las palabras del apóstol Pablo, que deberían de ser enseñadas dentro de la iglesia. ¿Por qué tiene que ser entonces un don? Porque como hemos visto, amados hermanos, el arrepentimiento genuino nace de una visión de la belleza de Dios. Y el corazón natural, es decir, el corazón que ama el pecado, amados hermanos, es ciego a esa belleza, no puede ver la belleza de Dios, es hostil a ella, no puede observar la belleza de un Dios santo. Por eso la gente dice: ay, Diosito, ay, ahí viene el santurrón de chico, alabaré, nos hacemos la verdad, alabaré. ¿Qué dicen tus hermanos? Ellos piensan que esto es locura. Ellos piensan que somos exagerados, que somos santurrones, porque ellos no alcanzan a mirar la belleza de un Dios santo y cómo tiene que conducirse una persona que lo ha conocido. Intentar arrepentirse de verdad, como muchos que están aquí sentados y en otras iglesias, porque a veces lo intentamos sin la gracia de Dios. Queremos apartarnos del pecado sin la gracia de Dios. No se puede. Es la gracia regeneradora de Dios. Es como intentar llorar por un muerto que tú odias. ¿A poco cuando muere alguien que, bueno, en el tiempo antiguo, no, o en otro tiempo, en otra vida, cuando se moría uno de tus enemigos, hay gente que hasta aplaude: vamos a hacer fiesta, yo invito, vénganse todos? ¿Por qué? Porque se murió mi enemigo.
Hermano, así pasa. No podemos, amados hermanos, nosotros producir arrepentimiento sin la gracia de Dios. Es como llorar por una persona que odias. Nunca vas a llorar por esa persona porque la odiabas a morir. Necesitamos la gracia de Dios. Es imposible. Se necesita un milagro. El arrepentimiento, hermanos, es inseparable del nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay arrepentimiento. No es algo que haces para ser salvo, es algo que Dios hace. Esa es una de las primeras evidencias de que has sido salvo. Es el primer llanto de un bebé espiritual, hermano. Cuando llega el arrepentimiento es porque Dios te ha salvado. ¿Y cómo llega eso? Porque de repente el Espíritu Santo, por medio de que tú estás escuchando la palabra, cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y en ese instante que Dios escribe sus leyes, sus mandamientos, Él te va a hacer que andes en ellos. Por eso muchos no pueden andar en sus caminos. Por eso muchos aman el pecado. De repente ellos, ahora sí, mamá, me voy a portar bien, ahora voy a ir a la iglesia, agarran su Biblia y hacen como que quieren producir arrepentimiento. Nunca van a poder si no es por la gracia de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús y su Santo Espíritu. No se puede. Ahora entiendes por qué hay tantísima gente caminando que son muertos vivientes, que están en las iglesias, levantan las manos, cantan, son líderes, son pastores, predicadores, evangelistas, que van a decir en aquel día: Señor, Señor, eche fuera demonios, levantar a los enfermos, levantó el paralítico. Pero su arrepentimiento no es genuino. Por lo tanto, hermanos, el camino hacia el arrepentimiento no es el esfuerzo moral. Dejo de hacer algunas cosas, dejo de tomar, dejo de adulterar, dejo de fornicar, sino que es un clamor desesperado. Eso sí te toca a ti hacerlo. Ay, es que el Señor no me quiere salvar, no me quiere dar arrepentimiento. No, por escuchar la palabra, tú le tienes que decir: Señor, no puedo arrepentirme como yo debiera. No puedo cambiar como yo quisiera, Señor. Concédeme el don del arrepentimiento. Te aseguro que el Señor te va a mirar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Tendrías que decirle: mi corazón es duro. Concédeme el don del arrepentimiento. Rómpeme. Si el arrepentimiento es un don, amados hermanos, que debemos de pedir, nosotros tendríamos que hacerlo todos los días hasta que ese don llegue a nuestras vidas. Si no lo hacemos, jamás va a llegar. La respuesta del cristianismo, hermanos, no es mirar entonces dentro de nosotros a nuestros pecados, sino que tenemos que mirar a alguien más. No se trata de sentir más remordimiento por lo que hice ayer. No se trata de sentir más remordimiento por mis actos inmorales. Cuidemos a nuestros hijos. Incluso nuestros hijos ya empiezan a cometer actos inmorales. Mira lo que está pasando allá afuera: homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Ahora se sienten animales. Hermano, imagínate que de repente tu hijo te diga: ¡Wow, wow! Métele un estobazo en su nuca, hermano, y 3 cachetadas, luego lo levantas. Y si se siente mal, lo vas a llevar al veterinario, no lo vas a llevar con el doctor. Bonitas las cosas. Hemos cambiado la gloria de Dios por cosas. Hermano, ¿hasta dónde está llegando la gente? Eso enseña la Escritura. Ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer para que ese verdadero arrepentimiento llegue? ¿Cuántos de ustedes quisieran arrepentirse genuinamente? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quisieran arrepentirse genuinamente? Levanten la mano. Gloria al Señor. Los demás no. Los demás quieren seguir igual. Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces para arrepentirnos genuinamente? Ya viste que no te puedes esforzar y ahora sí, no se puede. Pero sí necesitas escuchar la palabra del Señor y mirar a alguien. Mirar hacia un evento histórico específico hace más de 2000 años. ¿Alguien me puede decir a qué evento me estoy refiriendo? Ajá, pero ¿a qué evento? A la cruz de Cristo. El poder que genera el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, en un alma emana de un único lugar en el universo, y ese lugar es la cruz de Jesucristo. Es mirar a la cruz de Jesucristo. Es en la cruz donde se encuentran dos realidades que generan arrepentimiento en su máxima expresión. Primero, la cruz nos muestra, la cruz nos revela la terrible santidad y la justicia de Dios. ¿Qué revela la cruz? La terrible santidad de Dios y la justicia de nuestro Dios.
Si Dios no perdonó a su hijo único, sino que lo puso en el madero a causa del pecado, muestra que la justicia de Dios no se mueve. Alguien tenía que pagar por el pecado del hombre, y Él mismo tomó a su cordero y lo clavó en esa cruz. Es porque el pecado, amados hermanos, es terrible. Dios mismo lo aplastó bajo su ira por nuestro pecado. La ira de Dios que todavía está sobre la cabeza de todos aquellos que son hijos de desobediencia, que no le pertenece al Señor, los va a aplastar en algún momento en ese lugar llamado infierno, que nadie quiere llegar, pero que muchos están haciendo méritos para estar ahí. ¿Qué necesitan hacer? Escuchar la palabra, disponer su corazón. ¿Por qué? Porque un día va a llegar ese momento. Cuán infinitamente santo debe de ser Dios, amados hermanos, que aún a su propio hijo lo puso en esa cruz. Cuán horrible debe de ser tu pecado y mi pecado para que el Dios Padre hubiese agarrado a su propio hijo, y a causa de tu pecado y de mi pecado clavara a su hijo en una cruz para pagar por tu pecado y por mi pecado. Agarró a su hijo por el pecado de toda la humanidad. Es ahí lo terrible que es el pecado, que Dios tuvo que clavar a su propio hijo en esa cruz. La cruz aniquila para siempre la idea de un Dios que trata el pecado de manera ligera, como tú y como yo. ¿No es cierto que nosotros tratamos el pecado de manera ligera? Podemos cometer pecados y los tratamos, ay, no pasa nada, Dios nos perdona, cuando en realidad la palabra enseña que el pecado es algo horrible delante de la presencia del Señor, y que Dios no lo trata como cosa ligera, Él lo trata como lo que es. Al mismo tiempo, amados hermanos, y en segundo lugar, es en la cruz donde se ve la profundidad incomprensible del amor y la misericordia de Dios, porque tú y yo merecíamos el infierno, y Dios mismo, amados hermanos, dice, voy a derramar mi justicia sobre todos aquellos que cometen pecado, pero al mismo tiempo les voy a mostrar mi amor infinito. Voy a dar también el mismo pago por ese pecado, y todos los que miren a Cristo Jesús, mi Hijo, van a ser perdonados de su pecado. Ahí muestra su amor tan grande. ¿Cómo un Dios tan justo puede perdonar al inocente? Si dice, perdona al culpable, si dice que no tendrá por inocente al culpable, si Dios nos perdona de nuestro pecado, está violando su propia ley, su propia justicia. Pero Dios mismo puso el remedio, agarró a su propio hijo, porque dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Te das cuenta del amor tan grande? Pero no se te olvide que Él es un Dios justo. Y cada pecado, amados hermanos, que estás cometiendo, un día vamos a rendir cuentas delante del Señor, porque tú y yo ya conocemos la palabra. ¿Te puedes imaginar que el mismo Rey al cual tú y yo hemos ofendido, a ese Dios tan santo en el cual nuestro pecado lo ha ofendido, tomara nuestra miseria, es decir, tomara nuestro lugar, dispusiera su cuerpo al castigo, a la ira de Dios, sin haber cometido un solo pecado, y es a causa tuya y a causa mía? Si Dios a su propio Hijo, a causa del pecado, lo llevó a la cruz, cuando tú piensas que el pecado es algo ligero y que puedes pecar, déjame decirte algo: cuando llegas a su presencia, si no vienes a Jesús, si no viene el verdadero arrepentimiento, la ira del Señor de verdad que te va a aplastar. Te va a aplastar como no tienes una idea. Es la visión de la cruz. La visión de la cruz, con los ojos de la fe abiertos por el Espíritu Santo, lo que finalmente nos hace odiar el pecado que Cristo padeció allí en la cruz. Esa mentirita tuya que tú la tomas como insignificante, por eso murió Jesús en la cruz. Ese adulterio, todas esas lujurias, las lascivias, todo eso es por lo que Cristo Jesús murió en la cruz. Y Él, amados hermanos, pagó por nosotros, pero solamente cuando nuestros ojos son abiertos y podemos mirar lo horrible del pecado, vamos a odiar ese pecado que Cristo predicó ahí en la cruz del Calvario, estaba diciendo ahí, hey, todos ustedes mírenme porque yo quiero que entiendan lo horrible y lo sucio y lo malvado que es el pecado. Quiero que miren, porque estaba predicando Jesús desde la cruz, miren lo que ha producido el pecado. Que aunque yo no he cometido pecado, a causa de ustedes estoy clavado por mi propio Padre en esta cruz. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, al amar al Salvador, que murió por nosotros, amados hermanos, es ahí donde el verdadero arrepentimiento no nos hace mirar nuestro pecado, sino que miramos a nuestro Salvador crucificado,
por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Si miras tu pecado solamente vas a encontrar remordimiento. Hay pecaditos que no te causan tanto remordimiento como una pequeña mentirita. Pero ¿qué me dices cuando ya estás cometiendo un adulterio? ¿Qué me dices cuando has fornicado? ¿O qué me dices cuando has practicado algún pecado inmoral sucio? ¿Qué me dices cuando uno de los jóvenes se está metiendo con otro joven? Cuando una jovencita se está metiendo con otra jovencita, ¿qué me dices de eso? Eso ya es más sucio, ¿verdad? Que si eso ya es como más pecado. Pero las mentiritas también son pecados, esas cosas son pecados. El pecado es sucio delante del Señor. Y es lo que a nosotros nos debe de llevar a mirar a Cristo Jesús. Es ahí, amados hermanos, donde el remordimiento verdaderamente se transforma en quebrantamiento delante del Señor. Es ahí donde no solamente dices, wow, he pecado. No, es ahí donde te quiebras. El Evangelio moderno, hermanos, ha diluido esta enseñanza del arrepentimiento. Como te lo dije hace un rato, como una puerta donde pasas un día, porque el pastor hizo una llamada y tú pasaste y dijiste, Señor Jesús, te entrego mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y tan, ya eres salvo. No es cierto, hermano, eso no es así. Eso no es así. El arrepentimiento verdadero se ve en tu conducta. Hay una conversión genuina. Después de que te has arrepentido, el énfasis de toda tu vida se deposita en la gracia de Dios, en el perdón y en el seguir adelante, esforzándote por medio de la palabra. Pero esta visión, amado hermano, es peligrosa e incompleta cuando la persona no la entiende. ¿Cuántos de ustedes pecan porque la gracia de Dios los ha alcanzado? ¿Cuántos de ustedes no están dispuestos a perdonar o a pedir perdón porque la gracia de Dios está sobre ustedes? ¿Cuántos de ustedes han cometido tantas faltas y solamente vienen a calmar su conciencia o calman su conciencia cada vez que oran, pero no hay un arrepentimiento genuino? ¿Cuántas veces no hacemos ese tipo de cosas? El esposo que ofendió a la esposa pero no está dispuesto a cambiar. Si no estás dispuesto a cambiar, entonces yo dudo que el verdadero arrepentimiento esté en tu vida. Ahora, probablemente has cauterizado tanto tu conciencia y tu corazón por practicar pecados que ya no sientes. Es como cuando la lumbre alcanza a quemar los tejidos sensitivos de tu piel y aunque te toquen o te quemes, ya no vuelves a sentir dolor. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes el nervio. Así pasa cuando cometes pecado continuamente. Tenemos suerte, ¿verdad? Siempre nos venden elote, naranja, para paleta. Gloria al Señor. Me faltan 20 hojas. ¿Qué hago? Voy a terminar aquí, hermanos. El creyente genuino, hermanos, comienza a ver el arrepentimiento no como una carga, sino como un dulce privilegio. Aquella persona que verdaderamente se ha arrepentido no lo hace una sola vez en la vida, sino que él tiene un camino continuo a esa relación, esa comunión íntima con el Padre. Es el acto de estar de acuerdo con Dios sobre la realidad de tu pecado y la santidad en la cual él habita. Lo que Él es santo. Si tú, cada vez que te acercas al Señor, lo tomas como algo insignificante, tu pecado no lo has conocido. Si tu corazón no se quiebra con el pecado más insignificante, no lo has conocido. Pero si tu corazón se quiebra y cada vez que te arrodillas para pedirle perdón, cuando tú te levantas, estás completamente dispuesto a apartarte de ese pecado, lo empiezas a entender, porque cada vez que oramos y le pedimos al Señor de su gracia y de su misericordia, la gracia es ¿para qué? Para enseñarnos y nos libre del mal, del pecado que veníamos practicando. Recuerda que Él nos instruye en justicia y lo hace por su bendita palabra. Un cristiano que deja de arrepentirse es un cristiano que ha dejado de crecer o que jamás ha entrado en el arrepentimiento genuino, es decir, jamás le ha pertenecido al Señor. Hago unas preguntas y voy a terminar. ¿Es el arrepentimiento en tu vida un punto que visitas de vez en cuando? ¿O es el pan diario que alimenta tu humildad y tu dependencia de Cristo? ¿Qué estoy diciendo? Tú solamente vienes los domingos y le pides perdón solamente el día domingo al Señor, y toda la semana caminas, ofendes, lastimas, mientes, odias, aborreces, no estás dispuesto a pedir perdón ni a perdonar. Hermano, si es así, hay un peligro en tu vida. Pero si ese camino es todos los días, tú no solamente pasaste por la puerta, porque la puerta, amados hermanos, no es así como lo dicen. Yo ya pasé por la puerta, ya me arrepentí, no.
Es el camino, el arrepentimiento es el camino diario, continuo. Tu sensibilidad hacia tu propio pecado ha aumentado o ha disminuido con el tiempo. ¿Qué quiero decir? Karina, hace un año, cuando tú cometías una pequeña mentira, te sentías tan mal que rápidamente corrías a la gracia del Señor y le pedías perdón. Señor, perdóname, y llorabas. Pero han pasado los años y ahora cometes una mentirilla y dices, bueno, todo el mundo lo hace, y luego le pido perdón al Señor. Si ha disminuido, hay un peligro. Tal vez te estás cauterizando en el alma. Tal vez ya no miras el pecado como lo que es. Pero si el arrepentimiento entonces no es solamente una puerta, sino que es un camino constante, ¿cómo puedes tener seguridad de tu salvación entonces? ¿Cómo puedes, amado hermano, si siempre que tú te acercas al Señor estás descubriendo más de tu pecado? ¿Cómo puedes estar seguro? Ahí está la razón. Por eso hay hermanos que me dicen, ay, pastor, estaba leyendo la palabra y ahora cuando oro me siento aún más sucio. Claro, te estás acercando. La belleza del resplandor de la gloria del Señor va a hacer que tú mires cada día más pecado en tu vida. Pero ese no es un mal síntoma, ese es un buen síntoma, porque estás reconociendo que necesitas limpiarte y purificarte cada día más. Y esa es una señal de que eres salvo. Si leyendo la palabra, si escuchando los mensajes, sigues en los mismos pecados cada día y no mueves ni siquiera un dedo para apartarte, una de dos: no le perteneces al Señor, o tal vez te has cauterizado por cometer todo el tiempo el mismo pecado, y ahora lo miras incluso como algo normal. La Biblia y los teólogos ven como los signos más claros de vida espiritual aquellas cosas que te acabo de decir. Cuando empiezas a mirar cada día más que te acercas a la palabra, el pecado, si ha pasado el tiempo y ha disminuido tu sensación del pecado, de lo que sentías antes, no estás creciendo. Te acostumbraste, te quedaste en el mismo lugar. Piénsalo, hermanos. ¿Un cadáver siente dolor? No. ¿Un hombre espiritualmente muerto? No se preocupará jamás, no sentirá dolor jamás por el pecado que esté cometiendo. No va a sentirlo en su corazón porque está muerto en sus delitos y pecados y no siente ni observa la santidad que está ofendiendo, que es la santidad de Dios. El mismo dolor que sientes por tu corrupción, la sensibilidad de tu conciencia, tu lucha y tu arrepentimiento no son señales de que estés perdido, hermano. Si tu corazón te acusa, si tu conciencia te sigue acusando y te sientes mal, y cuando te quiebras delante del Señor por sentir todo esto, déjame decirte que entras en la carta de Pablo a los Corintios, y él dice, ¿saben algo? Cuando escribí la carta estaba triste porque los reprendí duramente. Pero ¿cómo es posible que Juan y Pedro no se llevan? Están causando divisiones. ¿Cómo es posible que el esposo de fulano está cometiendo adulterio, está cometiendo incesto, y nadie dice nada? Y los reprende duramente y dice, su pecado. Ustedes están causando divisiones, pleitos, iras, contiendas dentro de la iglesia. Y no hay ninguno de ustedes que sea espiritual y que los reprenda. Y de repente Pablo les escribe duramente, dice que la iglesia al escuchar todo eso se encuentran confrontados con su pecado. Dice que llegó una tristeza a sus corazones. ¿Y qué tristeza? La tristeza, según Dios, que los dio al arrepentimiento. Había un dolor genuino porque verdaderamente le pertenecían al Señor, pero tal vez empezaron a cauterizar porque estaban mirando el pecado dentro de la iglesia como algo normal cuando no lo es. No es normal el pecado dentro de la iglesia. No son normales las disensiones dentro de la iglesia. No son normales los pleitos dentro de la iglesia. No es normal que aborrezcas dentro de la iglesia. No, el vínculo perfecto es el amor. Un cristiano genuino y verdadero ama. Un cristiano genuino y verdadero perdona. Un cristiano genuino y verdadero se arrepiente continuamente de sus faltas y pide perdón a los demás cuando los ofende, así como le pide perdón a Dios al cual ha ofendido. Solamente un corazón de carne, un corazón regenerado, puede lamentarse por su pecado. Solamente los que verdaderamente le pertenecen al Señor. Todos los demás se van a poner cómodos en su pecado. Se va a cauterizar su conciencia. Y toda una vida pueden estar en la iglesia sentados en una silla con una Biblia en sus manos, y aún así jamás tener intimidad con aquel que los ha llamado. Y seguridamente, aunque ahorita no lo creas, algún día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, escucharán esa
frase tan aterradora que debería hacernos temblar: nunca os conocí. Nunca tuviste intimidad conmigo porque nunca practicaste lo que yo te decía. El arrepentimiento continuo, amados hermanos, no te aleja de Cristo. Al contrario, te lleva a Cristo continuamente. Cada vez que llores, cada vez que pecas, ven al Señor, corre a su presencia. No permitas que ese pecado te cauterice, de manera que el día de mañana ya no sientas nada y mires ese pecado como algo normal. Y termino. Gloria al Señor. Yo no sé qué pienso cuando estoy preparando mis temas, ¿verdad? Quiero dar duro, pero ya me di a mí un ratito. Miren, hermanos, hay dos caminos. Hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento de David y de Pedro, y el arrepentimiento de Saúl y de Judas. Ambos parecían genuinos y verdaderos, pero solamente el verdadero produjo un fruto digno de arrepentimiento. Lloraron amargamente a los pies del Señor, fueron restaurados y Dios mismo les regresó el gozo de su salvación. Tal vez ni siquiera te estás gozando ya los servicios, tal vez ya no sientas absolutamente nada. Y te voy a decir algo: por el tiempo que llevo y por la palabra, es el pecado el causante de todo eso. No es tu hermano que se sienta a tu lado, no es tu esposa que no quiere nada con Dios, no es tu esposo el indiferente, no son tus hijos que no quieren nada con el Señor, es tu propio pecado. Tú decides si practicas el arrepentimiento de Pedro o el arrepentimiento de Judas. Ambos lastiman la conciencia, ambos parece que te duelen, pero solamente uno hace lo correcto, que son aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo por medio de su bendita palabra. Tú sabes el fruto de tu arrepentimiento. Así que ponte sobre tus pies. Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde por la palabra.